Con todo el movimiento político que se está dando el día de hoy, parece que realmente el Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE, va a desaparecer. Pero hay que detenernos por un momento y preguntarnos, ¿es realmente esto cierto? Y aunque esta pregunta puede parecer que se pone muy a favor de AMLO, también hay que entender, ¿es la reforma electoral solamente buena y con estas intenciones que se han planteado? La realidad es que ni uno ni otro lado tiene completa razón. Y esto está en un juego político de un tira y afloja en el que nos hemos visto constantemente arrastrados en el país. Así que el día de hoy te voy a tratar de sintetizar y poner a rasgos muy generales los aspectos positivos y negativos y por qué cada parte está actuando de la manera en la que lo está haciendo. Así que quédate conmigo el día de hoy en Hablando con Historia. Voy a empezar con esto respondiendo a la pregunta importante. ¿Va a desaparecer el INE? Y la verdad es que sí, se le va a suprimir para crear el INEC, que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultoría. ¿Es solo un cambio de nombre? No. Se va a buscar centralizar el poder para que deje de haber, por ejemplo, tantos distritos electorales, no tantos, van a desaparecer directamente, o ciertos organismos regionales y locales que permitían que las elecciones tuvieran ciertas diferencias. Nosotros tenemos el INE y es el organismo que tiene ciertos estatutos respecto a las elecciones, pero cada estado, cada distrito electoral tiene ciertas diferencias y ciertos poderes locales que podían mediar ahí sobre quiénes eran los consejeros, quiénes eran los que encargados, los vigilantes electorales, y se decía que esto creaba conflictos de intereses. Ahora lo que se busca con esta centralización del poder es que haya menos funcionarios políticos, haya menos poderes regionales y que de esta manera se vigile o haya una tarea menos luchas de intereses en las elecciones políticas. Un ejemplo muy claro es que se van a eliminar el número de consejeros electorales. Se va a pasar de 11 consejeros electorales a 7. Y esta es una disminución muy importante porque aparte de estos 7 se van a elegir mediante el voto popular. ¿Y cómo vamos a saber quiénes son los postulados para estos cargos? Bueno, cada uno de los poderes va a poder lanzar 20 candidatos. ¿Quiénes son los poderes? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí es cuando se dice que esta centralización del poder del INEC va a beneficiar al partido en el poder. Y hasta cierto punto es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque el poder judicial, el poder legislativo o tal, por ejemplo, el presidente, por poner un ejemplo muy claro, va a poder poner a sus 20 candidatos y esos 20 candidatos pues evidentemente pueden ser muy favorables a sus posturas políticas. Entonces esto ha generado cierto revuelo y se dice que la centralización no es del todo positiva. Irónicamente, el PRI está diciendo que vamos a regresar a la época de hace 3 décadas, es decir, en los 70s o en los 80s, cuando un solo partido tenía todo el poder y podía dirigir las elecciones. Entonces el PRI no quiere regresar a que seamos como antes era el PRI, entonces ahí hubo un cambio de conciencia, un cambio generacional, no sé, ¿verdad? El punto es que aquí realmente hay postulados a favor. ¿Por qué? Porque bueno, se va a homogenizar y supuestamente se van a disminuir los conflictos de intereses en las elecciones, y por otro lado pues evidentemente la gente dice que se va a desaparecer el INE, pero no dicen que va a aparecer el INEC, o que realmente el presidente tampoco dice que él va a poder elegir ciertos consejeros electorales, ¿no? Entonces este es uno de los puntos que ha generado mucho debate, pero aún nos quedan dos muy importantes. Otro de ellos, y el que más ha importado a los partidos políticos, pero no lo han dicho directamente, así que necesito que tengas mucha inteligencia en esto, es que se va a disminuir la cantidad de dinero que se les está dando. Aquí el grito está en el cielo. ¿Por qué? Porque bueno, para empezar, se les va a dejar de dar dinero cuando no hay campaña electoral. Y se les va a disminuir la cantidad de dinero que se les da durante las campañas electorales, así como su exposición en los medios de comunicación. La exposición a los medios de comunicación lo podemos dejar de lado porque no es tan relevante, a pesar de que tiene cierta importancia, pero sí el dinero. ¿Por qué el Estado le da dinero a los partidos políticos? Supuestamente esto nace como una idea de que así la iniciativa privada no le va a dar dinero a los candidatos porque luego así consiguen favores especiales. Un ejemplo sería de que yo tengo una empresa de extracción de agua y le doy dinero, le patrocino la candidatura a una persona y de esta manera esa persona gana y luego me da a mí favores políticos por debajo del agua, ¿no? Entre comillas, o pasa legislaciones que me favorecen a mí. Esto de todos modos pasa en un país como México, pero se supone que mediante el financiamiento político, financiamiento estatal, no se da tanto.
Ahora lo que va a pasar, y sobre todo, es que el Estado quiere que, ok, las empresas privadas a cierto punto pueden darle dinero a estos partidos, pero va a ser muy importante que hay un control, o sea, que se puede llevar un control y que no van a ser debajo de la mesa, debajo del agua. Y lo más importante es que fuera de las campañas electorales se les va a dejar de dar dinero a los partidos políticos. Aquí es cuando se dice que, bueno, es que con la creación del INEC se va a crear, por un lado, algo negativo es que vamos a tener elecciones para elegir a la gente que dirige luego las elecciones y que regula las elecciones, y luego los candidatos que fueron elegidos por medio del otro voto, pues también van a poder elegir a los representantes de los votos y va a ser un rollo de elecciones y vamos a tener elecciones y consultorías y mil cosas cada rato en México. Entonces eso va a engrosar el erario público o todos los gastos que se dan con el INEC, ¿no? Pero bueno, se está diciendo, bueno, pero es que le vamos a dejar de dar tanto dinero a los partidos políticos, que eso también es algo positivo, pero regresamos a este punto. ¿Por qué, aparte de esta financiación privada, se les da dinero a los partidos políticos? Bueno, se supone que ellos también hacen ciertas especies de obras o con este dinero van gestionando ciertos apoyos sociales. Tenemos que recordar que los partidos políticos supuestamente tienen cierto respaldo por medio del voto popular, es decir, ellos tienen una cantidad de votos, entonces son sus asientos, es la cantidad de representación que tienen en un estado, entonces reciben cierta cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero pueden ayudar a la comunidad, a la sociedad. Eso también es verdad, pero también el problema es la corrupción que existe en México. No me voy a meter en cuáles partidos son más corruptos y cuáles no, porque México, creo que todos entendemos eso, pero sí es muy importante que entonces se les va a dejar de dar tanto dinero a los partidos políticos. Y esto es algo que no se ha dicho mucho en las marchas, porque evidentemente alguien no va a decir, yo hago una marcha porque no quiero que me quiten el dinero, ¿no? Pero este es un punto muy importante. Entonces, por un lado es algo positivo porque va a quitarle tanta presión a la carga fiscal, pero por otro, ¿qué va a pasar con todo ese dinero que circula en torno a la sociedad? Porque así como se ha dicho que, bueno, las becas públicas permiten la derrama económica, bueno, también este dinero que se le da a los partidos políticos permiten la derrama económica, si tenemos la misma lógica, ¿no? Aquí podemos entrar en dobles discursos y en análisis muy profundos. No es la idea del video porque si no me puedo dedicar un video de media hora solamente a esto, pero sí que lo tomen en cuenta que también se les va a quitar el dinero a los partidos políticos y tiene tanto cosas buenas como malas. Y por otro lado se va a disminuir la cantidad de funcionarios que se eligen mediante el voto popular. Sí, dijimos que el INEC vamos a elegir ahora a los consejeros políticos, pero por ejemplo vamos a elegir ahora a menos senadores, a menos regidores y a menos candidatos en general, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, te voy a poner los números aquí en la pantalla, pero lo importante es que, por ejemplo, ahora va a tener menos representatividad ciertas personas, ¿no? Ciertos estados. Esto es verdad y esto no es verdad a su vez, ¿no? Yo en un diálogo que tenía con mi papá, él me comentaba es que va a ser lo mismo porque si en Durango podemos elegir a 6 diputados y ahora solo estamos eligiendo a 3, da igual nuestra representatividad a nivel federal porque si en México antes podían elegir 100, ahora van a poder elegir 50, es decir, ambos perdimos a la mitad de nuestra representatividad. Lo que pasa y lo que dicen los partidos políticos es que entonces la lucha por esos asientos en el Parlamento o en otros lugares son más difíciles de conseguir y hasta cierto punto es verdad. ¿Por qué? Porque si antes se daban 5 puestos políticos, 5 senadores, tú nomás podías, no sé, la oposición conseguía 1 y el partido político que tenía el poder obtenía 4. Entonces ahora imagínate que solo son 3, o solo son 2, o solo son 4. Entonces es más difícil conseguir ese otro asiento, ¿no? Entonces ahí es cuando se dice que ciertos partidos políticos, la oposición, va a tener aún mucho más difícil llegar a los asientos y luego poder sentarse en el Parlamento a dialogar todas estas leyes. Entonces imagínate que la representatividad o el número de votos que se necesitan para pasar ciertas leyes disminuye, entonces hay menos diálogo, menos debate político. ¿Por qué? Porque cada partido se ve mermado en la cantidad de personas que puede ejercer estas presiones políticas. Depende de cada estado, depende de cada lugar. Así como digo, bueno, realmente en algunos lugares la proporción va a seguir exactamente igual, yo qué sé, 2 del PAN, 2 de Morena, 1 del PRI y 1 del PRD, del PT, de otro partido, ¿no? Igual y algunos se va a mantener la proporción, igual y en otros no. Entonces, realmente elimina la cantidad de proporción política que se da, realmente sesga a la oposición, le da más poder al presidente. Eso es muy importante porque es un debate eterno.
Y lo que yo te voy a recomendar es que leas el documento oficial. Yo te voy a dejar un PDF que te permite llegar al documento o a los principales postulados del documento. No leas la interpretación de alguien, que es en este caso la mía, no te quedes solo con eso. También te voy a dejar artículos, ya sea de periódicos o de otros lugares, tanto a favor como en contra de esta reforma, para que los puedas leer y te hagas una opinión mucho más completa. No seas una de esas personas que está a favor porque la sacó AMLO, o está en contra porque la sacó AMLO, o porque tu partido político te dijo que está mal, o porque X o Y. Hazte tu propio criterio, ¿no? Eso es lo que busco con este video. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video de Hablando con Historia.